muchas gracias por seguir la sintonía de Canal 30 de este matinal más positivo, 10:40. Y regresamos, como es habitual, en este último bloque, los días viernes, este bloque jurídico. Es por eso que ya nos acompaña nuestro abogado y aparte del panel del programa, Pablo Contreras. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Vamos a profundizar respecto al tema que nos convoca el día de hoy, que es la compensación económica después del divorcio, ¿no? El divorcio ya lo abordamos en capítulos previos, pero lo que aboca hoy, y eso sí, se va a hacer un resumen de lo que era el divorcio para después ya entrar en materia de lo que es la compensación económica. Sí, efectivamente, en su momento hablamos del divorcio, hablamos de los tipos de divorcio, pero mencionamos, y en algún momento lo dije, vamos a tocar el tema de la compensación económica y me parece que es un momento ya para poder hacerlo. Ahora, para que se entienda un poquito esta situación, la compensación económica se solicita al momento de pedir el divorcio, es decir, son dos cosas que van de la mano. Podría haber divorcio y no haber compensación económica, pero la compensación económica siempre tiene que ser en el marco del divorcio. Entonces, ahí voy a explicarles un poquito cómo se pide, dónde se pide, de qué manera, pero creo yo que de todas maneras... ¿Y quiénes pueden pedirla también? Y quiénes pueden pedirla, y en qué casos, porque no es siempre en realidad. Pero primero hay que tocar un poquito el tema del divorcio, porque puede haber mucha gente que no vio el capítulo también donde hablamos de este tema. Entonces, vamos a hacer una pincelada bastante rápida, ¿ya? El divorcio es la forma de ponerle término al matrimonio, ¿ya? Y como tal, existen tres tipos de divorcio que son distintos por causales distintas, pero vamos por lo menos a mencionarlo. Está en primer término el divorcio más simple, que es el divorcio de mutuo acuerdo, que es un divorcio que requiere que ambos contrayentes, es decir, tanto el marido como la mujer, estén de acuerdo en divorciarse, ¿ya? Y cuando hablo de estén de acuerdo en divorciarse, también tienen que estar de acuerdo en otras cosas. Por ejemplo, si tienen hijos, estar de acuerdo en regular la pensión de alimentos. Si es que no estuviera regulada, si está regulada no es problema. La tuición también. El cuidado de los hijos. Y ahora, normalmente cuando hay un acuerdo en alimentos es porque ya está zanjado el resto, porque evidentemente se le paga alimento a quien tiene el cuidado. Entonces, normalmente son tres cosas que van a ir totalmente de la mano, que estamos hablando del cuidado personal, de los alimentos y de las visitas. Entonces, por lo general, si hay acuerdo en una, casi siempre hay acuerdo en la mayoría, ¿ya? Habitualmente lo que cuesta más destrabar a veces es el tema de los alimentos. Casi siempre ahí es la piedra un poquito de tope, pero para que haya un divorcio de mutuo acuerdo significa que las partes tienen que tener regulado o al menos tienen que tener regularlo al momento de divorciarse. Si no hay un acuerdo, ya sea porque una de las partes no quiere divorciarse o ya sea porque no hay acuerdo en estas materias, se tiene que tratar de un divorcio unilateral. La diferencia entre uno y otro es que en el divorcio de mutuo acuerdo se requiere un plazo de 1 año de cese de la convivencia, mientras que en el caso del divorcio unilateral se requieren 3 años de cese de la convivencia, o sea, es bastante más. Por eso siempre se sugiere en realidad que este divorcio ojalá sea de mutuo acuerdo, que las partes puedan dialogar, puedan conversar, ¿ya? Y existe un tercer tipo de divorcio que se denomina el divorcio culposo, que es un divorcio que no requiere ninguno de estos plazos que estábamos mencionando, pero sí requiere de ciertas situaciones especiales, es decir, que el matrimonio haya terminado a consecuencia de un listado en realidad de factores que coloca la ley, pero principalmente situaciones de violencia intrafamiliar, situaciones de infidelidad, de drogadicción y de alcoholismo que generen una ruptura total en el matrimonio, ¿ya? Pero siempre debe ser a consecuencia de esto último, porque por ejemplo, más de alguno podría decir, sí, no sé, mi pareja me engañó, pero volvimos, pero después como que yo me arrepentí y terminé. La verdad es que lo que requiere es que a consecuencia directa de la infidelidad se haya terminado. Si después las partes volvieron, pero no se llevaron bien y se volvieron a separar, no podríamos presentar un divorcio culposo porque yo me tendría que separar por consecuencia necesaria de esa infidelidad, no porque después nos empezamos a llevar mal, ¿ya? Así que eso es un poquito para que lo tengan claro. Ahora, por lo general, la compensación económica va a ir asociado al divorcio unilateral o al divorcio culposo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando las partes tienen un acuerdo, que es en el divorcio de mutuo acuerdo, al menos mi experiencia me dice que prácticamente nunca hay compensación económica. Sin perjuicio que la compensación económica también puede ser voluntaria, y en razón de eso, en un divorcio de mutuo acuerdo, por ejemplo, el marido que se separa, pagarle una compensación económica. Pero la verdad es que normalmente no ocurre. Normalmente va a ser en este divorcio discutido,
que es el divorcio unilateral o el divorcio culposo, donde se va a dar este escenario de la compensación económica. Pero bueno, me imagino que muchos preguntan, pero ¿y qué es la compensación económica? La compensación económica es la que tiene el cónyuge, ojo con esto, puede ser mujer o puede ser el hombre, no es que la ley diga que es la mujer, porque la mayoría de las personas piensan que lo es. Que durante el matrimonio se ha dedicado al cuidado del hogar o de los hijos. ¿Qué significa esto? Y esto es muy importante. La ley no dice solo los hijos. Podría haber un matrimonio en que no hubieran hijos y se pudiera demandar compensación económica. La ley habla del hogar o los hijos, ¿ya? Y no hubiese podido trabajar esa persona o hubiese trabajado en menor manera de lo que hubiese podido. ¿Qué significa eso? Que decir, yo por ejemplo me dedico al cuidado de los hijos durante el matrimonio, trabajo por ejemplo, pero trabajo medio tiempo, porque a lo mejor en la mañana los hijos van al colegio y yo en la tarde me dedico al cuidado de los niños o al del hogar también puede ser. En ese caso yo igualmente podría pedir una compensación económica porque la ley dice no trabajar o haber trabajado en menor manera de lo posible. Y también se señala que debe ser un trabajo separado del marido. Aquí la ley es un poquito machista porque la ley habla del marido, no de la mujer, por un tema cultural en realidad. Pero ya quedó claro y lo mencionaste, es que aplica para ambos ambos casos. ¿Qué significa eso? Ocurre muchas veces que, por ejemplo, la familia podría tener un emprendimiento, tradicionalmente es el hombre, y la mujer ayudarla, por ejemplo. No sé, en mi caso, supongamos, yo tuviese en un estudio jurídico y mi señora me ayudara y ella fuera la secretaria de mi estudio jurídico. Y yo le pagara, pero muchas veces subentiende que no siempre esa relación va a ser de un trabajador, sino que es mi pareja. Entonces, la ley habla en realidad de un trabajo separado del marido. Independiente. Independiente. Si la mujer se queda en el hogar y ayuda al marido con su trabajo, eso para los efectos de la compensación económica no es considerado un trabajo y podría demandarse compensación económica, ¿ya? Entonces, si se dan estos dos factores, la ley menciona que va a haber un menoscabo económico, ¿ya? Podría no haberlo, y después voy a explicar en qué caso. ¿Qué significa el menoscabo económico? Es decir, al yo no poder trabajar, no me pude realizar profesionalmente, por ejemplo, no pude obtener dinero, o no pude obtener ahorros, no pude obtener fondos de capitalización porque no tuve cotizaciones, no tuve previsión, no pude tener licencia. En el fondo, todo lo que va asociado a una persona que se dedica al cuidado del hogar. Y lo que dice la ley es que si se determina una serie de factores, que también después vamos a hablar un poquito de ellos, la ley establecerá un monto de indemnización que tendrá que pagar el hombre o la mujer a la otra parte, producto de esta postergación que hubo. Tradicionalmente y culturalmente, en realidad siempre se ha entendido que es la mujer, por un tema de que de 100 divorcios, 99 compensaciones económicas deben ser pedidas por la mujer por una cuestión estrictamente cultural. Pero nada obsta a que la situación pueda ser al revés y que el hombre se dedique al cuidado del hogar y el cuidado de los hijos. Ahora, hay una situación especial y que muchos también se preguntan. Ya, ok, a lo mejor yo me divorcié, supongamos el caso de mi señora, efectivamente no trabajó, pero la verdad es que mi señora estudió. La ley no lo menciona, pero la ley sí habla de un término que se denomina el menoscabo. El menoscabo que es el sufrir una pérdida, y en este caso esta pérdida es patrimonial. Pero también se ha entendido por parte de los tribunales que el realizar en este caso estudios, y especialmente si son estudios superiores, y a lo mejor no trabajó la persona, pero se entiende como homologado, es decir, no trabajó, pero estudió, es decir, se estaba desarrollando profesionalmente, porque también se entiende que en el marco de una relación familiar muchas veces pueden haber ciertos acuerdos, como por ejemplo, ya, yo voy a trabajar, pero tú vas a estudiar, y compartimos, por ejemplo, el cuidado de los hijos, o lo que también se da en muchas familias, y tu mamá nos va a ayudar, o los abuelos de los niños, y ambos pueden en el fondo realizarse, uno trabaja y otro estudia. Pero se puede dar que entre medio de ese estudio después terminan y la mujer podría decir, o el hombre también, chuta, yo no trabajé, por ende pido compensación económica. Pero los estudios en realidad se entiende que también fue una situación laboral, ¿ya? Ahora bien, como hemos dicho, ¿quién puede solicitarla? Cualquiera de los que se sienta menoscabado en este matrimonio y que se haya dedicado al cuidado del hogar y se haya dedicado a los hijos. ¿En qué caso esto no se va a poder solicitar? Un ejemplo. El primer caso es aquella persona que a lo mejor inicialmente no trabajó, ya, puede ser un periodo no trabajó, pero ese trabajo no fue para dedicarse al cuidado del hogar y de los hijos, porque aquí muchas veces ocurren confusiones, sino que no trabajó porque no encontró trabajo, puede ser, porque tuvo una enfermedad, o porque, por ejemplo, fue una decisión personal, ¿no? O sea, no voy a trabajar, el motivo, no importa el motivo, pero si no fue por dedicarse al cuidado del hogar y los hijos,
en realidad se entenderá que no hay menoscabo, porque en realidad no trabajó. Un ejemplo claro puede ser, esto yo lo he visto en muchas situaciones, una persona, por ejemplo, se casa a los 25 años y la verdad es que no estudió, por ejemplo. Pero entre los 20 y los 25 en realidad no trabajó. El matrimonio duró de los 25 a los 30, tampoco trabajó durante el matrimonio. Y posterior al matrimonio de los 30 a 35 tampoco trabajó y demanda compensación económica. Claro, alguien podría decir, yo no trabajé por dedicarme al cuidado del hogar y los hijos, pero lo más probable que sí, lo que la ley tiene que hacer es una comparación de su situación anterior y posterior. Y si nos damos cuenta que no trabajó antes, no trabajó durante y no trabajó después, más bien parece una decisión personal, por ende no habría un menoscabo, porque en el fondo siempre la idea está que yo no trabajo para cuidar a los hijos, para cuidar el hogar. Y ahora, ¿cómo se comprueba eso finalmente? Por supuesto, o sea, ¿cómo funciona? O sea, porque, por ejemplo, en el caso de una enfermedad, que también estaba ahí como uno de los puntos, ¿no? que puede ser certificados médicos, algo que valide finalmente. Hay varias opciones en realidad. Imaginémonos muchas veces también pruebas testimoniales, pero perdón, un poquito de más atrás. Ya. Tenemos que tener presente que cuando estamos en una discusión de compensación económica significa que estamos en un juicio. Este juicio se presenta junto con el divorcio ante el juzgado de familia. Entonces se presenta una demanda de divorcio por una de las partes y la otra me va a demandar de compensación económica, o yo podría estar demandando de divorcio y compensación económica. Entonces va a haber una discusión. Aquí hay dos posibilidades primero. Posibilidad 1, que la parte que es demandada de compensación económica diga, sí, es verdad, ella o él se dedicó al cuidado de los hijos, se dedicó al cuidado del hogar, busquemos un monto que yo pueda pagar, ¿ya? Pero también está la otra opción, que la persona diga, no, la verdad es que eso no es así. En realidad él o ella sí trabajó o no trabajó, pero por una decisión personal o porque estuvo enfermo. Y aquí vamos un poco al tema de la prueba. Porque significa que si las partes están en discusión, no hay acuerdo de la compensación económica, ya sea porque lo que se pide es muy alto y es demasiado a lo mejor para esta postergación que tuvo esta persona, o en realidad porque no tiene ningún derecho según la otra parte a tenerlo. Y ahí es donde se tiene que presentar la prueba. La ley dice que en realidad uno se podrá valer de cualquier medio probatorio. Entonces, aquí es muy trascendental la prueba de los testigos, porque muchas veces no estamos hablando de cosas que pasaron ayer o que pasaron hace un año. Sino en un periodo a veces de son años. Cosas que pueden haber pasado hace 30 años incluso. O sea, pensemos en matrimonios que se separan a los 50, a los 60. Entonces, evidentemente, estamos hablando de situaciones que a veces cuestan mucho probar. Entonces, los testigos en este tipo de juicio es la madre de todas las pruebas. Pero también hay un documento que aquí es trascendental, porque en el fondo quien demanda va a querer decir, yo no trabajé. Y la mejor manera de comprobar de personas que al menos ejercieron labor remunerada a contar de los años 88, 89 o 90, es un certificado de cotizaciones. Entonces se pide un certificado de cotizaciones histórico a la AFP. Y ese certificado de cotizaciones histórico va a dar cuenta en el fondo de la vida laboral de esa persona, por lo menos con un contrato de trabajo. Entonces ahí vamos a poder ver si esa persona efectivamente se dedicó al cuidado del hogar y los hijos, porque puede que lo diga, pero al momento de sacar el certificado de cotizaciones sale que trabajó toda la relación laboral. Y ahí a lo mucho podrá estar la discusión de que a lo mejor ese trabajo no fue lo que esperaba, porque se postergó, porque no pudo estudiar. Bueno, eso va a tener que determinarse en el juicio. Pero ese certificado es la madre de la prueba en este tipo de juicios normalmente. ¿Por qué? Porque nos va a dar cuenta si trabajó o no trabajó y cuándo no trabajó. Y los ingresos que finalmente pudo tener. Ahora, Pablo, con respecto a ¿qué se puede entender como compensación económica? Se entiende que es algo económico, dinero, pero puede ser dinero, puede ser algún bien, Exacto. Puede ser una casa, puede ser un vehículo. ¿Qué es lo que se puede también entender en ese ámbito? La ley en principio nos habla de una cantidad de dinero. Ya. Que el tribunal va a tener que apreciar prudencialmente, porque aquí también algo que quiero que tengan muy claro. No significa que si, por ejemplo, yo no pude trabajar, supongamos 10 años, y consideremos que, bueno, ya la verdad es que como no tengo una profesión, pensemos que yo podría haber ganado el sueldo mínimo. Entonces hacemos una operación matemática muy simple, sacamos que el sueldo mínimo ya está en 410.000 pesos actualmente aún, lo multiplicamos por 12, nos da aproximadamente 4,8 millones, cerrémoslo en 5 millones en un año, y esos 5 millones lo divido por los 10 años en realidad que estuvimos casados, son 50 millones, sé que me debe 50 millones. No, ese es el cálculo, porque evidentemente si yo hubiese trabajado no me hubiese quedado con todo ese dinero, por una cuestión lógica. La verdad es que hay varios cálculos que los tribunales hacen. Algunos jueces consideran que al menos es el 25%. ¿Y por qué el 25% al menos? Porque en el fondo la ley dice, yo hubiese tenido cotizaciones, hubiese trabajado durante todo el periodo, y no las tuve, y más o menos las cotizaciones son un 25%, y normalmente es un dinero del que yo no puedo disponer, por ende es dinero que hubiese ingresado sí o sí a mis fondos de capital,
capitalización, a mi previsión de FONASA, a mi cuenta de seguro de cesantía y no la tuve, entonces al menos debería ser un 25%. Pero en realidad hay varias formas de calcular esto, va a depender mucho del caso a caso. Pero quédense más o menos con esa idea que va a ser un monto que está entre el 20 y el 40% de lo que yo hubiese podido eventualmente obtener. Hay factores, como yo también no podría haber trabajado toda la relación de matrimonio porque hay periodos de cesantía, hay un montón de factores, pero más o menos esa es la idea. Ahora, ¿puede pagarse en cosas que sean distintas al dinero? Sí. Se puede pagar, por ejemplo, en propiedades, en usufructos sobre propiedades, en vehículos, se puede pagar en cuotas y especialmente también está la posibilidad, que a petición obviamente del demandante, se pueda pagar a través de, con cargo a las cuentas de los fondos de capitalización individual. ¿Qué significa eso? Y esto no es nuevo, ¿eh? Esto está bastante, es muy anterior incluso a las modificaciones de la ley de alimentos. Por ejemplo, yo podría decir, demandar a mi marido y resulta que en realidad él tampoco tiene dinero como para pagarlo. Por un tema estrictamente económico, si lo condenan a pagarme, 20 millones de pesos, no va a poder pagarme 20 millones de pesos porque no tiene. Tampoco hay bienes a lo mejor del matrimonio. Entonces lo que yo puedo solicitar es que se me traspase hasta un 50% de los fondos de capitalización, si él tenía 40, que me traspasen 20. Eso se puede hacer. Entonces, en el fondo esto compensa un poco esta situación o esta disimilitud patrimonial. Pero también podría, por ejemplo, y esto es un caso muy común que ocurre normalmente, supongamos que ya es la mujer que vive en la casa, una casa que se adquirió durante el matrimonio, vive con los hijos, ella no trabajó durante el matrimonio y demanda de compensación económica, pero le pide al tribunal que esa compensación económica, por ejemplo, porque su principal interés no es tanto una cantidad de dinero, y esto ocurre muy frecuentemente. En realidad muchas veces mucha gente llega a la oficina y dice, chuta, la verdad es que en realidad lo que a mí me interesa es que me aseguren mi casa. Yo quiero quedarme con mi casa. ¿Y cuál es el problema? Que en estricto rigor, lo que dice la ley es que si la propiedad se adquirió durante la vigencia del matrimonio, cásate los dos. Por ende, en algún momento, terminado el matrimonio, esa propiedad se podría vender. Y obviamente la persona que vive ahí con los hijos podría quedarse en el hogar que tiene y poder adquirir otro hogar. Muchas veces si la persona no trabajaba es bastante complejo. Entonces, lo que se puede hacer es solicitar que esta compensación económica se pague con los derechos que tenía mi cónyuge en la propiedad, que corresponde al 50%. Y habrá que ver obviamente el valor de la propiedad, cuál es el perjuicio económico que yo tuve y eventualmente el tribunal podría concederlo. Y si a lo mejor el perjuicio no es tan grande, pero lo hubo, yo podría pedir que se me dé el usufructo sobre esos derechos. ¿Qué significa? Yo soy dueño de la mitad, pero la otra mitad de la propiedad, ok, no me la den, pero por lo menos yo tener el derecho a usufructo. Y eso implica que tengo el derecho a vivir en esa propiedad durante el tiempo que el tribunal determine, que puede ser 10 años, 20 años o por toda la vida de la persona, o incluso, y esto es lo importante del usufructo, arrendarla. Entonces yo, por ejemplo, podría tener otra casa, tener esta casa, arrendarla, porque el usufructo me da el derecho a arrendarla, y con eso, por ejemplo, se iría obteniendo una renta mensual que al final del día podría constituir esta compensación económica. Ahora, pongámonos en el otro caso, ya me demandan de compensación económica. Y la verdad es que si uno analiza fríamente, después de, primero uno parte por la negativa, yo no voy a dar nada, pero al momento que me entrevisto con un abogado, el abogado me explica un poco en qué consiste y me doy cuenta que en realidad no tengo mucha salida. Hay que ceder hay que dar compensación económica. Entonces, siempre se analiza primero esta situación de los bienes. Si hay una casa que ella puede vivir ahí, a lo mejor se puede ceder y por ahí se puede solucionar el problema. Pero a veces ocurre que no lo hay, ¿ya? Entonces, y la pregunta es, bueno, ya, quiero dar una compensación económica, pero yo no tengo la plata para dar una compensación económica. Yo no tengo 10 millones o 20 y no tengo acceso al crédito, ¿cómo lo hago? También está la opción, si es que no se puede a través de los fondos de capitalización, porque también hay que tener claro que hay mucha gente que no le gusta recibir a través de los fondos de capitalización porque en realidad se requiere dinero, no sé, para rentar una casa. Entonces, en el fondo lo que se pide muchas veces es dinero. Entonces, ahí la opción que yo tengo es pactar una compensación económica en cuotas. Es decir, sabes que ya, yo te voy a pagar 15 millones, pero yo te puedo pagar de 150.000 pesos mensuales en 100 cuotas. Bueno, es harto, pero en el fondo podría pagarlo. Si la otra parte acepta, después de alguna negociación, se va a pactar en cuotas. Entonces, muchos también preguntan, y es muy frecuente que la compensación se pague en cuotas, incluso que el tribunal a veces acceda a que se pague en cuotas por un tema de capacidades económicas. Entonces, la pregunta que en el fondo hay que hacerse, ¿qué pasa si no me pagan? Porque evidentemente es un compromiso, pero después ¿qué hago? Porque ¿qué le voy a embargar si no tiene nada? O sea, y aquí la ley también establece una cierta defensa y dice, bueno,
Si se pacta una compensación económica y esa compensación económica no se paga, yo voy a poder cobrar ante el Tribunal de Familia como si se tratara de una deuda de alimentos. Entonces, y ahora vamos un poquito a los programas que hablamos tiempo atrás. Existen hoy día muchas facultades para poder demandar los alimentos. Entre ellas y las clásicas tenemos la orden de arresto, suspensión de licencia, arraigo nacional, envío al registro de deudores actualmente, embargo en las cuentas de los bancos, embargo en propiedades, embargo en vehículos y también ahora el que se retiren fondos de capitalización y me lo entreguen directamente a mí. La diferencia entre esto de que me entreguen los fondos de capitalización por esa deuda con la compensación económica que se paga en fondos de capitalización, ojo ahí, porque a lo mejor ahí no lo expliqué bien. No son fondos de capitalización que yo les voy a quitar en la compensación económica y me los van a dar a mí a mi cuenta. No, van a ir a mi cuenta de capitalización. Entonces no es dinero directo. Y por eso a mucha gente no le gusta mucho, porque en el fondo es dinero que yo no voy a ver. Claro. Lo voy a ver en mi jubilación probablemente. Claro, mucho tiempo más. Pero acá estamos hablando de que si no me paga, yo voy a poder ejercer los mismos derechos que tengo para cobrar los alimentos. Entonces, la verdad es que sí, las compensaciones económicas que se pagan en cuota y que finalmente no se terminan pagando, están bastante protegidas por la ley y gozan de todos los beneficios de las causas de alimentos e incluso se apertura una libreta de alimentos para el pago de la compensación económica. Así que hay harta protección, hay harta seguridad, por ende es una opción súper viable. Mucha gente siempre nos dice, pero ¿y si no me la paga, qué hago? No, está esta protección. No es absolutamente seguro que se va a pagar, pero por lo menos hay hartos mecanismos para hacer el cobro. Pablo, ¿cuánto dura más o menos una demanda por compensación económica en el tiempo? Siempre hablamos de los tiempos que podría, la otra vez con respecto a lo que eran los bienes, igual que tenías en otra oportunidad con otro abogado con la ley Devuelve mi casa, claro. Claro, la ley estipula 6 meses, pero igual se puede extender a un año. A veces un poquito más. En este caso, ¿cuánto tardan los trámites? La verdad es que va a depender, como todo en el derecho, los abogados siempre decimos esta palabra, yo creo que a todos los abogados lo que le pregunten van a escuchar depende. ¿Y de qué? Es que son varios los factores, pero vamos igual a hablar de plazo. Sí, también, de qué tribunal tome la causa, en el sentido de, esto es muy importante, el tribunal donde ustedes tienen que demandar de divorcio es el domicilio del demandado. Por ejemplo, ustedes podrían ser de San Javier, pero resulta que hoy día su ex cónyuge vive en Arica. Hay que demandar en Arica. O sea, ese es uno de los problemas de las demandas de divorcio. Pero ya imaginémonos que es un tribunal que puede ser Talca o puede ser San Javier, que tiene una tramitación más o menos similar. Si es un divorcio en el que yo demande compensación económica y la otra parte, por ejemplo, en el camino llega a un acuerdo, estamos hablando de un juicio que se va a extender de 3 a 4 meses, 5 meses, o sea, relativamente rápido. Pero imaginémonos ahora que en realidad es un juicio súper peleado, en el que no hay ninguna posibilidad de acuerdo, se discute a lo mejor hasta la causal del divorcio, podríamos llegar hasta un año, puede ser incluso un poquito más de un año. Entonces, esto va a depender, pero va a estar entre un rango de 4 meses a un año aproximadamente, en que tengamos una sentencia que diga cuánto es el monto de compensación económica. Entonces, y si le agregamos además que una de las partes con la sentencia no queda contenta, va a poder recurrir a la Corte de Apelaciones y puede estar de 3 a 6 meses más aproximadamente. Entonces, un máximo periodo de 1 año y medio como máximo. Entonces, igual hay caso a caso, hay ciertas situaciones particulares, que yo no logré notificar la demanda porque no encuentro a la persona, eso hace que los plazos aumenten más, o que llegue un acuerdo, pero llegue un acuerdo al final del juicio. Esto ocurre normalmente, que en el mundo ideal todos nos gustaría ir a la primera audiencia y en la primera audiencia, chuta, hay acuerdo, qué bueno, ya en 3 meses estamos listos. Pero a veces pasa que en la última audiencia, en el mes 11, se llega a acuerdo. Entonces, no siempre un acuerdo va a ser rápido, eso también hay que tenerlo súper claro. Y puede ir mutando también, o sea, sí, se puede exigir, quizás como lo mencionábamos, un monto de dinero y termina siendo quizás otra cosa. Y claro, al final puede que se paguen una casa, se paguen un acuerdo. Y también pasa por un tema de que normalmente los montos de compensación económica tampoco son montos bajos. Entonces, la otra parte, que a lo mejor puede incluso considerar que sí procede, tiene que ver dónde va a sacar la plata. Y también las posiciones a veces son muy polarizadas. Podemos encontrar una parte que quiere, 100 millones, que puede ser muchísimo, y la otra parte que en realidad no queda nada. Entonces, ¿cómo acercamos esas partes? ¿Cómo le explicas tú al que quiere 100, que en realidad a lo mejor son 20, lo que es un monto prudente, o 15, o qué sé yo? Y el que no quiere dar nada, que chuta, súbase a 10 al menos. Entonces, claro, es complejo, los abogados obviamente lo vamos abordando con cada cliente,
la recomendación siempre es que cuando enfrenten un juicio de divorcio, ya sea que van a pedir compensación económica o que los demandan por compensación económica, la primera pregunta a su abogado tiene que ser: ¿debería pagar compensación económica? O sea, la ley en realidad, en este caso en concreto, siendo súper sincero también con la situación, y siempre les digo, les recomiendo que a su abogado le cuenten toda la verdad. En mi caso, ¿yo debería pagar compensación económica? Y también ahí el abogado ser súper sincero: mire, ¿sabe qué? Es probable que sí. Y el abogado no le va a poder decir el monto exacto, pero al menos vamos a poder dar un rango de cuánto más o menos sería, para tratar de buscar un entendimiento también. A lo mejor se puede evitar todo este desgaste del juicio y llegar a un acuerdo en etapas tempranas, porque también hay un desgaste emocional. Y también a la persona que va a demandar de compensación económica, preguntarle a su abogado: ¿cuánto cree usted que yo podría demandar de compensación económica y cuánto es lo más probable que reciba? Porque claro, yo puedo considerar que mi daño patrimonial son 300 millones, pero en realidad puedo tener otros factores, y aquí vamos a hablar un poquito de los factores, que hacen que incluso esos 300 millones sean reales. A lo mejor yo sí tuve ese menoscabo, pero ¿hay capacidad económica al otro lado? ¿Cómo es mi situación patrimonial actual también? Porque podría ocurrir que a lo mejor yo los 10 primeros años de matrimonio efectivamente me postergué y no trabajé y cuidé a mis hijos. Y en ese mismo caso, Pablo, por ejemplo, ya estamos hablando de alguien que quizás no tiene los medios, ¿no? Debido a que no trabajó. ¿Puede al mismo tiempo de exigir esta compensación económica los gastos de abogado que conlleva el trámite? ¿Solicitarlo, digamos, Es una gran pregunta. La verdad es que en estricto rigor no, solo, pero hay una norma y aquí que es bien machista, pero que tiene un fundamento jurídico. La mujer puede pedirle a su marido algo que se denomina las expensas para la litis, que básicamente son los gastos para el juicio. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se entiende que es el marido, cuando yo estoy casado en sociedad conyugal, y solo en este caso, quien administra la sociedad conyugal y por ende administra los bienes del matrimonio. Entonces supongamos de un matrimonio que tenga varios bienes, que tenga 3 propiedades, varios vehículos y que en realidad vivan en una casa y arriendan la otra propiedad. Entonces resulta que como mi marido es el administrador de la sociedad conyugal, él arrienda y él se queda con estos dineros. Entonces si yo soy la mujer y con ciertos requisitos, sociedad conyugal y no trabajo, podría pedir al tribunal los gastos para abordar este juicio y si cumplen estos requisitos el tribunal eventualmente debería darlo. Son casos muy particulares en realidad, porque tiene que haber una sociedad conyugal con un patrimonio en realidad. Si nosotros en realidad tenemos solo una casa y un auto, no hay patrimonio del matrimonio, porque en el fondo si bien lo hay, no es un patrimonio que genere utilidades. Entonces igual es un tema que normalmente no ocurre habitualmente, pero también tienes que tener claro que quienes no tengan el dinero para pagar a un abogado pueden recurrir a un abogado gratuito, entonces el sistema igual da soluciones, no es que no haya ninguna posibilidad de hacer una demanda de compensación económica o de divorcio. Lo que sí hay que tener claro es que para poder determinar cuánto es una compensación económica, cuánto es lo que deberían pagarme, hay varios factores. El primero y uno de los más importantes, obviamente, teniendo presente que yo no me dediqué, no trabajé, me dediqué al cuidado de los hijos, es el requisito, pero ahora para calcularlo es cuánto duró el matrimonio, evidentemente, y cuánto de ese matrimonio fue convivencia. Porque no es lo mismo un matrimonio que duró un año que un matrimonio que duró 40. Evidentemente la postergación fue mayor, el menoscabo es mayor. Segundo, y el evidente, es la capacidad económica de las partes. Porque también no es lo mismo pedirle una compensación económica a mi cónyuge que a lo mejor tiene una muy buena situación económica, hay que si tuviera una pésima situación económica. Eso también va a afectar, no en si me dan compensación, sino que en cuánto me van a dar de compensación. La situación de salud también es tremendamente importante porque podría tratarse de una persona joven que se divorció hace muy poco, tiene 30 años, no tiene problemas para acceder al mercado laboral, puede estudiar todavía, a una persona que tiene 60 años que se está divorciando, que nunca en su vida trabajó porque vivió, no sé, en el caso de una mujer, al lado del marido toda su vida y hoy día no tiene ninguna posibilidad de insertarse en el mercado laboral y está con una serie de enfermedades de salud. Evidentemente no es lo mismo. También se tendrá que analizar la cualificación profesional, como hablábamos al principio. Puede que a lo mejor durante el matrimonio yo haya podido estudiar, pero resulta que después nunca pude ejercer porque me dediqué al cuidado de los hijos. Entonces, y evidentemente también se tendrá que ponderar que tengo una profesión, igual logré estudiar durante el matrimonio. O al revés, yo no tengo ninguna profesión, nunca trabajé y mi marido durante el matrimonio trabajó, estudió, sacó un magíster, un posgrado. Entonces, evidentemente también tiene una situación profesional distinta. También cómo ocurrió la cooperación entre el cuidado de los hijos, o sea, también puede haber ocurrido que en realidad se compartió.
Puede ser que durante episodios del matrimonio, en realidad yo me haya dedicado al cuidado de los hijos, pero después fue mi marido el que se dedicó al cuidado de los hijos y fuimos cambiando en el tiempo. Y ahí habrá que ver, porque ambos se dedican al cuidado, si yo podría demandarlo o no. Entonces, y la situación laboral actual también es relevante, porque una cosa es que yo, por ejemplo, hoy día no haya trabajado durante 5 años, pero hoy día después yo estudié y hoy día tengo una profesión y me da muy bien. ¿Puedo demandar de compensación económica? Bueno, sí, en principio hay un menoscabo porque no lo hice, pero también el tribunal va a ver que yo hoy día tengo una muy buena profesión, que tengo un muy buen trabajo, por ende también ese monto se va a reducir. Entonces esos son los conceptos más o menos que hay que manejar, que van a hacer que esta compensación sea mayor o menor o ninguna. Perfecto. Pablo Contreras, abogado, que nos conversaba entonces sobre la compensación económica en el divorcio. Muchas gracias por habernos... Igualmente. De Juris Maule, por cierto, ahí está apareciendo la página web donde pueden también solicitar hora. Así que invitar a la gente, Pablo, me imagino, puede ser tú u otro de tus colegas. Sí, efectivamente, o sea, nos pueden contactar si tienen un problema de este estilo, ahí está la página web, están todos nuestros canales de comunicación. Entonces, la recomendación, como siempre, consulte y luego tome la decisión si va a demandar o no va a demandar. O ver alternativas antes de se llegar puede al divorcio como tal. Se puede negociar. Siendo las 11:10, llegamos al término de este capítulo de Más Positivo. Los dejamos invitados a seguir la sintonía de Canal 30. Pedimos las disculpas también por extendernos a los colegas de Linares. Que esté muy bien. Chao, chao.